Gracias, Padre amado, te bendigo, Señor. Y pido, Señor, en esta hora, oh Padre, que tu palabra, Señor, lo que escucho de ti, lo que veo de ti, Señor, eso hable y haga, Padre. Nada puedo hacer por mí mismo. Gracias, Jesús. Amén. Bienvenidos a nuestro programa de fe. Esto es Palabra de Fe. Bienvenido a aquel que está escuchando a través de nuestra onda radial, Radio América, hoy realmente con un programa bendecido. Marcelo? ¿Qué? Onda. Onda. No, más que onda, es una gran onda. Se ríe Marcelo. Qué bueno. Bueno, hoy estoy jocoso, hoy estoy feliz realmente. Estoy gozoso. Pues es una semana preciosa realmente. Esta semana es una semana donde conmemoramos realmente todo lo que es realmente todo lo que el Señor hizo por nosotros realmente. Es algo poderoso realmente porque el Señor vino a esta tierra para bendecirte, ¿sí? Él se hizo hombre, ¿sí? Él participó de carne y sangre como uno de nosotros, se hizo hombre, ¿sí? Y Él venció por medio de la muerte a quien tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, lo tenía. Así que atento, vamos a los medios y volvemos. Medios para comunicarte por mensaje de texto al 093 36 46 85. 093 36 46 85. Por WhatsApp, manda texto al 093 36 46 85, seguido de tu nombre y pedido de oración. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook. Búscanos por Ministerio Luis Miravalles. Muy bien, estamos transmitiendo por Facebook hoy en esta semana conmemorativa, la Semana Santa, esta hermosa semana realmente. Y quiero saludar a todos los que están allí a través del Facebook. Bueno, saludo al pastor Cotrina allá en Perú. Un gran abrazo al pastor Cotrina, a su familia y congregación, ¿sí? Les bendecimos desde Uruguay. Neuri, también te saludamos, Reynoso, ¿sí? Un gran abrazo también aquí desde la distancia. Bueno, hoy un programa poderoso realmente para tu vida y para mi vida. Es la semana, realmente esta semana es la semana que realmente nos llena de grandes bendiciones del Señor. No recordando realmente, ¿sí?, la muerte, más bien la resurrección, ¿sí? Recuerde que el Señor Jesús murió en la cruz, pero con un propósito, ¿sí? Él venció a Satanás y te dio a ti el poder para vencer como rey, ¿sí? Hebreos en el capítulo 2, verso 14 dice lo siguiente, ¿sí? Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir, lo repito, para destruir por medio de la muerte a quien tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Escuche, Jesús derrotó, ¿sí?, destruyó el poder de Satanás en la cruz del Calvario. Él quitó, ¿sí?, del medio, quitó realmente, anuló ese acta que estaba allí firmado, ¿sí? Estaba realmente contrario a tu vida, ¿sí? Él lo destruyó, lo quitó, ¿sí?, por medio de la sangre preciosa de Cristo. ¿Sí? Él pagó el precio por cada uno de nosotros allí en la cruz del Calvario, venciendo a la muerte por medio de la muerte. ¿Sí? El que tenía el imperio de la muerte, este es al diablo, ¿sí?, Jesús le destruyó, ¿sí?, para dejarnos libres de todo poder del temor que nos llevaba sujetos a la servidumbre. Tremendo, destruyó ese poder el Señor en la cruz del Calvario. Él
Él se hizo hombre, Él participó como si fuera realmente alguien así, realmente sujeto a la autoridad, ¿sí?, de Dios como un hombre, pues Él estaba sujeto al Padre, ¿sí? Y veamos algo, ¿sí?, poderoso en la Escritura. ¿Sí? Jesús se vio a sí mismo en la Escritura y Él por fe tomó la muerte. ¿Cómo es eso que por fe tomó la muerte? Sí, la muerte no podía sujetarle a Él. ¿Por qué? Porque Él es el justo y vive por fe. La muerte no podía sujetarle a Él, pero Él por fe toma la muerte para darte por fe a ti la justicia. Por fe. Juan 3, 16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda. Aquí hay algo, ¿sí? Por fe tú tomas la salvación, ¿sí? Pero Jesús toma por fe la muerte, tu muerte. Él creyó a la palabra del Señor, Él se sujetó a la palabra del Padre. Pues Él, fíjese lo que dice allí, Marcos, lo podemos ver en Marcos, capítulo, podemos verlo en Juan, mejor en Juan, ¿sí? En Juan, allí en el capítulo 21. Juan, lo vamos a ver, ¿sí? Cuando Jesús toma allí, vamos a verlo en Marcos, en Marcos capítulo 11. Cuando Jesús entra como rey, ¿sí?, a Jerusalén. 11, aquí. Lo vemos aquí. La entrada triunfal de Jesús, allí a Jerusalén. Interesante, escuche, mire lo que sucedió. Cuando se acercaba a Jerusalén, junto a Betfagé de Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron un pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaba allí le dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron cómo Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echando sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendrían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de árboles y las tendían sobre el camino. Y los que iban delante, los que venían detrás, daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén, en el templo, habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Wow, él estuvo mirando todo lo que sucedía allí en Jerusalén, ¿sí? Bueno, usted va a ver que un poquito más adelante él va a purificar el templo por medio, bueno, de lo que el Señor le dijo, ¿sí? Él miró alrededor, vio lo que sucedía, y de parte del Padre, pues él escuchaba todo lo que el Padre le decía. Él tomó esa palabra, ¿sí? Pues mi casa será llamada casa de oración. Él la recibió, ¿sí? Y echó fuera todo aquello que era impureza en el templo, ¿sí? La venta, el comercio. Bueno, todos conocemos ese pasaje, ¿sí? Ahora Jesús entra a Jerusalén, ¿sí? Hay un cántico, ¿sí? Hay un cántico, el cual estaba en el Salmo 118, 25 y 26, ¿sí? Donde dice: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Bueno, Jesús decía: en nombre de mi Padre yo vengo,
¿sí? Jesús decía también allí, usted lo puede ver en Juan capítulo 5, que todo lo que escuchaba del Padre eso hacía, y que nada podía hacer por él mismo, sino lo que escuchaba y lo que veía del Padre, porque él hacía siempre lo que le agradaba al Padre. Él venía en el nombre del Padre. ¿Sí? Allí estaba la cosa. Él se sujetaba a la autoridad del Padre. ¿Sí? Él entró como rey, ¿sí? Como el Mesías, el ungido del Padre, pero con un propósito. Entró como rey, ¿para qué? ¿Sí? No como el Salvador, ¿sí? Aquel que los judíos esperaban, ¿sí? Aquel que sería el rey esperado, el Mesías, quien haría la guerra tal vez allí y los liberaría del Imperio Romano. No, no, no. Jesús entró como el rey, ¿sí? El rey ungido, el Mesías que derrotaría a Satanás en la cruz del Calvario. Hosana, el rey, el que vino enviado del Señor para derrotar a Satanás y al imperio de las tinieblas y para destruir por medio de la muerte a quien tenía el imperio de la muerte, este es al diablo. Y dejarte libre a ti y a mí, todos los que por temor de la muerte estábamos sujetos a una gran servidumbre, esto es el pecado, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos destituidos, absolutamente todos destituidos de la gloria de Dios. ¡Wow! Tremendo. Pero algo sucedió allí, algo sucedió. Cristo Jesús, allí hacía la entrada triunfal, ¿sí? Para pagar el precio, para redimirnos a causa de su amor. Él nos redimiría, nos compraría a precio de sangre. Él pagaría el precio para que tú y yo seamos libres hoy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabes algo? ¿Sí? Jesús escuchó del Padre estas palabras y Él las puso por obra. Él escuchó realmente estas palabras. ¿Sí? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Isaías 53. Subirá cuán renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente, escuche, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudecido no abrió la boca, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso como un impío su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová, escuche, mire, esto es poderoso, escúchelo bien. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por los pecados, verá linaje, vivirá largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y vio Dios Padre, ¿sí? Verá el fruto de la aflicción de su alma, el alma de Jesús, y quedará satisfecho. ¡Wow! Quedará satisfecho. Dios Padre quedó satisfecho, pues la sangre de su Hijo allí, ¿sí? Fue la propiciación, lo que cubre todo pecado en el mundo, ¿sí? El Padre quedó satisfecho al ver la aflicción del alma de Jesús y quedó satisfecho, y por ese conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos.
¡Wow! Llevará la iniquidad de ellos. Jesús participó de carne y sangre, se hizo hombre igual que tú, ¿sí? Igual que a mí, que yo. Sí, Él se hizo un hombre y realmente Él muere en la cruz del Calvario, ¿sí? Para cubrir todos los pecados del mundo. Sí, Él entra a Jerusalén como rey, ¿sí? Como rey, pero de parte del Padre. ¿Sí? Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Jesús escucha esta palabra realmente y toma por fe esta palabra. Y Él dice, yo soy el Cordero de Dios. Yo soy el que quito el pecado del mundo. Yo voy a pagar el precio. Yo voy a hacer la propiciación por todos los pecados. Y mi Padre quedará satisfecho al ver realmente la aflicción de mi alma. Y el conocimiento realmente de todo esto por medio de esta palabra, hoy si tú la aceptas, justificará Jesús a muchos que crean en Él. Y llevará tu iniquidad y mi iniquidad y de iniquidad delante del Padre. Esto es para ti y para mí. Si tú crees que Jesús es el Cristo, si tú crees que Él es el Rey, el Mesías, aquel Rey que vino a pelear, a batallar, no con carne y sangre, no, Él no peleó contra carne y sangre, Él peleó contra los poderes del infierno, Él derrotó al diablo en la cruz del Calvario, Él pagó el precio por tus desobediencias y mis desobediencias. Él peleó en el espíritu por tu espíritu. Él por fe tomó el pecado para darte por fe a ti, si tú crees, la justicia. Sí, porque Primera de Corintios, allí lo dice Segunda de Corintios, en el capítulo 5, verso 21 dice, al que no conoció pecado, y este es el justo, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? El Padre, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¡Wow! Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si tú crees realmente que Jesús es la propiciación, es quien cubre los pecados de todo el mundo. Si tú crees realmente que Jesús tomó tu pecado, sí, para que tú tomes su justicia. Si tú lo crees hoy realmente, eres justo delante de Dios. Ya no un pecador, sino un justo. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¡Wow! Tremendo. Tú y yo nacimos de la carne, de agua, ¿sí? Nace del Espíritu. Es necesario que nazcas del Espíritu, pues así como Jesús participó de carne y sangre, tú naciste de carne y sangre. No naciste de voluntad de Dios, naciste de voluntad de varón, pero hoy puedes nacer de voluntad de Dios. Si hoy aceptas al Señor Jesús como Señor de tu vida, ¿sí? Hoy, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero en Cristo Jesús, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante su redención, que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Escuche. Y escuche bien, hoy es el tiempo, esta es la semana justa donde tú puedes recibir realmente la justicia de Dios en tu interior, manifestada, ¿sí? En este tiempo, ¿sí? Porque Cristo fue quien cubrió tu pecado y mi pecado por medio de su sangre. Él es el Rey. Ahora Él se está manifestando delante de ti. Él está llegando ahí, sí, a ese punto donde tú puedes decir, este es el enviado de Dios. Él es mi Rey. Él es mi Señor y mi Salvador. Yo lo acepto a Él como mi Señor y mi Salvador. Yo me arrepiento, pues en otro tiempo, sí, muchos de nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero hoy, gratuitamente, si tú lo aceptas, y esto es gratuito también, ¿sí? La gloria de Dios puede llegar a tu corazón. La justicia de Dios vivir en ti y ser redimido
redimido, libre, ¿sí? Libre, porque Jesús pagó el precio por tu pecado. Si estás enfermo, Él pagó el precio por la enfermedad. Si estás deprimido, Él pagó el precio por esa depresión. Tú no tienes que estarlo. Si estás empobrecido, Él llevó la pobreza en la cruz del Calvario. Él tomó la pobreza para darte a ti la riqueza. Dice la palabra de Dios que nosotros somos enriquecidos por medio de que Él llevó la pobreza. Si Él tomó toda la maldición de la ley, cargó sobre sí en un madero, ¿sí? Toda la maldición de la ley, pues se hizo maldito, porque maldito es el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, y esto es realmente todas las promesas, ¿sí? Llegaran a ti por medio del poder de Dios, del Espíritu Santo. Hoy es el tiempo. Y yo quiero hoy que tú realmente se entiendas esta palabra. Cristo, el Hijo de Dios, en esta semana, si el Rey, Él vino a esta tierra despojando de su poder, sí, de su deidad, se hizo hombre, se hizo siervo, para que tú tengas su riqueza. Él te hizo a ti rey. ¿Sí? Él tomó la enfermedad, Él tomó la pobreza, Él tomó la maldición para darte a ti la corona de riqueza. ¿Sí? Hacerte a ti rey y sacerdote para Dios. Esta es la semana de la manifestación sobrenatural del amor de Cristo. Esta es la manifestación de Dios hoy. ¿Sí? Si tú aceptas a Cristo en tu corazón, hoy Él viene y habita en tu ser. Y vas a sentir, primero vas a creer, pero después vas a sentir el poder de Dios fluir de tu interior como ríos para vida eterna, para vida. Si Cristo está entrando hoy, ¿sí? Como Rey. Él es el Rey. Él es el enviado del Padre. Él nada podía hacer por Él mismo. Él vio tu aflicción y Él dijo ciertamente, yo llevaré tu aflicción, yo llevaré tu enfermedad, ciertamente yo sufriré tus dolores. ¿Por qué? Porque escrito está, el justo morirá por los injustos y cubrirá la multitud de pecados y te dará a ti la vida eterna. Aleluya, gloria a Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquel que participó en sangre y carne, ¿sí? Él venció por medio de la muerte a quien tenía el imperio de la muerte, este es al diablo, y dejarte libre a ti, que por temor a la muerte estabas toda la vida sujeto a servidumbre. Me gustaría mucho que si has creído esta palabra, si la tomaste para ti, ¿sí? Si querés realmente hacer al Señor Jesús Rey de tu vida, si realmente querés que entre Él a tu vida, Él viene ahora, ¿sí? El príncipe de la paz viene ahora, pero a hacerte rey a ti. Él entra en ti, ¿sí? Y tú le aceptas. Y realmente el Señor Jesús te da potestad de ser hecho hijo de Dios, porque creíste. Si aceptás este llamado, si aceptás realmente este llamado, repetí conmigo, Señor Jesús, en esta tarde, yo te acepto como Señor de mi vida, como Rey de mi vida. Señor, te pido que entres en mi corazón, que tomes control de mi vida. Yo me vuelvo a ti, Señor. Yo acepto el sacrificio en la cruz del Calvario por mi vida. Yo ahora entiendo que tú te hiciste pecado por mi pecado. Y por fe aceptaste la muerte. Y por fe viniste a este mundo.
en condición de hombre, hecho sangre y carne, para vencer por medio de la muerte a Satanás, a quien tenía el imperio de la muerte por mí, y librarme de estar sujeto a la muerte y al temor de la muerte. Yo acepto hoy, Señor, tu sacrificio. Me vuelvo a ti. Doy gracias, Señor, porque fuiste la propiciación. Fuiste realmente quien cubriste todo pecado con tu sangre y me redimiste. Pagaste el precio por mi desobediencia. Hoy te acepto. Gracias, Jesús. Me vuelvo a ti. Gracias, Señor. Hoy eres mi Señor y mi Salvador. Amén. Te bendigo en el nombre de Jesús. Si hiciste esta oración, quiero conocerte, quiero estar orando por ti. Bueno, mandame un mensaje, ¿sí? Podés hacerlo a través de estos medios. Medios para comunicarte por mensaje de texto al 093 36 46 85. 093 36 46 85. Por WhatsApp, manda texto al 093 36 46 85. Seguido de tu nombre y pedido de oración. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook. Búscanos por Ministerio Luis Miravalles. Muy bien, mandame un texto allí, puedes hacerlo vía WhatsApp, más 598, lo puedes hacer de esa manera, más 598-93-364-685 vía WhatsApp. Lo podés hacer a través del Messenger, que es los mensajes ahí en Facebook, también a pie de video, ¿sí? Si querés realmente algo privado, hacelo a través de texto, bueno, WhatsApp, ¿sí? Quiero estar orando por ti, quiero conocerte, quiero saber realmente si hiciste la oración de fe, si realmente aceptaste al Señor Jesús como Rey, como Salvador, Señor de tu vida. Hoy quiero conocerte y bueno, sí, y también guiarte en este nuevo camino que es el camino de la fe. Te bendigo en el nombre de Jesús. Antes de irme, te digo que para sembrar en nuestro ministerio desde el exterior lo puedes hacer con Western Union, escribiéndonos vía WhatsApp o Messenger. Para sembrar aquí lo podés hacer en nuestra cuenta Hábitat mencionando el nombre de nuestro programa Palabra de Fe o al número 4196. En HábitatNet, nuestra cuenta 4196. Importante, envíanos tu nombre para estar orando y bendecir tu siembra. Te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, no te pierdas realmente los programas de esta semana que realmente van a ser una bendición. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y me voy, pero sin antes decirles, Dios te ama, yo te amo y Jesús es el Señor. Chao, chao.